Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde, aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y este Shabbat es justo unos días antes de Navidad, luego Año Nuevo, o sea que mucha gente está ocupada en las preparaciones de los festejos. Pero quiero, antes que nada, antes de empezar con la porción de este Shabbat, agradecer a muchísima gente de esta comunidad, de esta audiencia, a través de mi segundo canal, el canal Silvia Finanzas Inteligentes. Esta semana publiqué un video donde conté que mi contacto personal y directo en Valencia, un muchacho de esta audiencia y comunidad que está ayudando desde el día cero, desde el día uno del desastre que ocurrió en Valencia, él está todos los días llevando ayuda por su cuenta. Y me contó hace unos días que ya hace mucho frío por la noche en Valencia, hace 2 grados más o menos, y la gente está sin puertas, sin ventanas, con la casa llena de humedad. Y pedí ayuda, o sea, en el video de hace unos días, de nuevo pedí que la gente abra su corazón y que si puede, done lo que pueda para que podamos adquirir calefactores para darle a la gente. Y la verdad es que hemos recibido muchísimas donaciones, más de 100 familias van a disfrutar de una Navidad con calefacción, gracias a ustedes. Y eso realmente es bellísimo y quería agradecerle a todas las personas que inmediatamente reaccionaron y comenzaron a donar para que se pueda hacer esta compra rápido y repartir calefactores, porque imaginen, Navidad, Año Nuevo, con frío, sin puerta, sin ventana. Así que esto me trae a contarles una historia, es decir, antes de hablar de la porción de la Torá, que también tiene una conexión íntima con la historia que les voy a contar. Esta historia viene de un hecho real que ocurrió en el Medioevo, en el siglo XV después de Cristo. Estamos hablando de un hombre, un gran hombre, llamado Itzhak Abarbanel en hebreo, y en España se lo conocía como Don Isaac Abarbanel. ¿Quién era Don Isaac Abarbanel? Él era un judío, era teólogo, filósofo, político, economista, o sea, era un hombre de muchísimos talentos. Y tenía tantos talentos que muchos reyes lo eligieron para ser su ministro de Economía. Hasta el rey Fernando, esposo de la reina Isabel, también ellos lo eligieron como ministro de Economía. ¿Y qué le pasó a don Isaac Abarbanel en una ocasión? Resulta que, dado que este hombre era tan exitoso y también tenía una buena relación con los reyes, y podemos entender también que gracias a que era tan talentoso también poseía bastantes bienes, ahí enseguida aparecían los envidiosos y la gente que empezaba a tratar de dañar, que eso le pasa muchas veces a la gente de talento, por más que sea buena, siempre va a haber alguien que le envidia, entonces empieza a hablar mal y a tratar de destruir sus relaciones. Y eso mismo le pasó a don Isaac Abarbanel. Unas personas malintencionadas comenzaron a hablar mal de él con el rey y a decirle que no podía confiar en él, etc. Y tanto le metieron ideas en la cabeza al rey, que el rey comenzó a sospechar y lo llamó. Y al llamarlo le dijo a el señor Isaac Abarbanel que le declare cuántos bienes tenía, cuántas eran sus posesiones. Entonces, don Isaac Abarbanel sacó un papelito de su bolsillo, tenía un papelito doblado, y le entrega el papelito al rey y le dice, aquí están, esto es lo que yo poseo. Y el rey lee y ve un número que, digamos, podía equivaler hoy a $50.000, cuando lo que él tenía valía millones en valores de hoy. Entonces el rey dice, ajá, veo que usted no me dice la verdad. Es cierto todo lo que me hablaban de usted. Entonces llama a los guardias y les dice, llévenselo al calabozo, muy enojado. Bueno, luego pasan unos días y el rey se tranquiliza y empieza a reflexionar, porque al fin y al cabo él le tenía mucho cariño a don Isaac Abarbanel, porque era un gran hombre y nunca había hecho nada malo. Entonces dijo, no puede ser esto que me ha dicho, él mismo tiene muchas casas,
palacios, o sea, no puede ser que me haya dicho que tiene tan poco. Tengo que ver qué es lo que pasó aquí. Entonces les dice a los guardias que traigan a don Isaac Abarbanel, que lo traigan del calabozo. Entonces, cuando don Isaac Abarbanel está frente al rey, el rey le dice: dígame, don Isaac, ¿cómo puede ser que usted, teniendo tantos bienes, me haya dado ese número tan bajo? Usted tiene bienes que equivalen a millones y me ha dado un papel donde veo un número que es una porción de lo que usted posee. Explíqueme eso. Entonces don Isaac Abarbanel le dice al rey: mi señor, lo que usted ha nombrado como mis bienes, eso no son mis bienes. Usted ha nombrado casas, palacios, tierras. Eso es circunstancial. Eso uno lo tiene y luego lo pierde. Usted mismo me ha expropiado de todo luego de meterme al calabozo. El papelito que yo le entregué con el número que usted vio, eso equivale a todo lo que yo he dado, todo lo que he donado a la gente necesitada en mi vida. Eso sí que es algo que yo poseo. Lo único que una persona posee de verdad es lo que ha dado. Entonces el rey se quedó mirándolo y comenzó a llorar porque se dio cuenta del gravísimo error que había cometido con este gran hombre, porque él no le había mentido. Es más, se dio cuenta del nivel de espiritualidad de ese hombre, que realmente creía que lo único que poseía era lo que había dado en su vida. Entonces inmediatamente le dijo a los guardias que lo liberen y le pidió disculpas y lo volvió a restituir en su rol de ministro. Entonces, mi querida audiencia, les traje esta historia real para que se den cuenta que todo lo que han dado ustedes, ese es el único patrimonio que tienen de verdad. Mucha gente me pregunta: ¿qué hacer con los ahorros en este momento de la historia que todos sabemos que estamos pasando grandes cambios? Cambios de leyes, cambios de sistema financiero y monetario, y mucha gente tiene miedo de perder lo que tiene. Por eso yo quiero recordarles que, de nuevo, lo que tenemos material es circunstancial. Hoy lo tenemos, mañana quizás no. Pero lo que hemos dado al prójimo para ayudar, eso nadie nos lo puede quitar. Entonces, de nuevo, quiero agradecer a todas las personas de esta maravillosa audiencia que han dado de corazón para que se pueda ayudar a la gente de Valencia, y los aliento a no olvidar a esa gente, porque ya el mundo está ocupado en otras noticias. Ya dicen que está todo bien, que está todo en orden en Valencia, cuando no es cierto. Este domingo en mi boletín, en la transmisión en vivo e indirecto que voy a hacer en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, voy a traerles material inédito, exclusivo, donde van a escuchar y ver lo que está pasando de verdad. Y es muy importante que lo vean, porque si nosotros estamos en este momento en un lugar lindo, cómodo, en una casa seca, tenemos una cama seca, tenemos puerta, tenemos techo, tenemos que recordar siempre que hay otra gente que no lo tiene y no dejarnos distraer por todo tipo de nuevas noticias o todo tipo de contenido en las redes sociales que hace que olvidemos que hay gente sufriendo y necesita nuestra ayuda. Entonces, los invito a que se unan a mi comunidad privada y que este domingo estén conmigo y vean este material para que vean realmente lo que está pasando, porque eso no lo van a ver en la televisión. Y luego de dicho todo esto, vamos a hablar de la porción del Antiguo Testamento que se estudia esta semana. Hablamos de la porción Vayeshav, estamos en Génesis 37 y les voy a leer la primera frase en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Vayashav Yaakov be'eretz migurei aviv be'eretz Knaan, ele toldot Yaakov Yosef ben 17 shana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir: y se asentó Jacob, Jacobo, en la tierra donde habitó su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Yosef tenía 17 años y ahí continúa contando sobre lo que ocurre entre Yosef y sus hermanos.
O sea que aquí comienza la historia del famoso Yosef. Y yo creo que Yosef se conecta mucho con la historia real que les conté al principio de este video de Don Isaac Abarbanel, porque Don Isaac Abarbanel era un justo, era un hombre de mucho talento, un hombre espiritual, y a pesar de todo eso, sufrió mucho por la gente que lo envidiaba, por las malas lenguas. Y sabemos también que Yosef era un joven con muchísimo talento, era un justo, y en esta porción vamos a aprender sobre cuánto sufrió hasta que llegó el día en que se convirtió en la mano derecha del faraón en Egipto. Y aquí llega la pregunta que todos se hacen: ¿por qué los justos sufren en este mundo? ¿Verdad? Que todos nos preguntamos eso. Y ahora quiero tocar el principio de esta porción del libro Zohar. Este es el libro Zohar. El libro Zohar es el libro más importante de la Kabbalah. Y como dijo la profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Rachel Elior, que es una autoridad internacional en todo lo que son estudios de todo lo que es la filosofía del judaísmo, ella dijo: el Zohar no es un libro, es una biblioteca. Y es cierto, porque este es solo un volumen de decenas de volúmenes. Y en esta ocasión aprovecho a recomendarle a la gente que cuando quiere aprender de este tipo de temas, como por ejemplo Antiguo Testamento, Kabbalah, etc., lo haga con gente seria y no con todo tipo de youtubers que hoy solamente escuchan algo y interpretan cualquier cosa y repiten, y sobre todo intentan difamar estos maravillosos libros que están llenos de luz, de sabiduría y que solo pueden darte una enorme bendición a tu vida. Y le pido a la gente de esta maravillosa audiencia, todo aquel que empezó a estudiar Kabbalah y sintió que su vida cambia para bien, que lo escriba abajo, solamente para tener ese bello testimonio. Entonces, el libro Zohar, lo que tiene dentro son las porciones del Antiguo Testamento analizadas por primero el rabino Shimon Bar Yochai, su hijo y otros discípulos, y esto en el siglo II después de Cristo. Les muestro cómo se ve el libro. Lo que ustedes ven en el libro son párrafos en arameo, lo que ven ahí son letras hebreas, donde se describe el diálogo entre Shimon Bar Yochai, su hijo y sus discípulos, en arameo, porque esa era la lengua que se hablaba en esa zona. Y en medio de estos párrafos en arameo también se entrelaza el hebreo, porque ellos van citando del Antiguo Testamento en hebreo. Y en esta edición lo que vemos es la traducción al español debajo del arameo y hebreo. Y a su vez podemos disfrutar de comentarios del rabino Yehuda Ashlag, que es uno de los intérpretes más importantes del Zohar. Y lo que quiero hacer con ustedes es leer el principio de esta parashá de acuerdo a lo que escribe el rabino Yehuda Ashlag. Recordemos que la porción se llama Vayashav y comienza con la frase Vayashav Yaakov, que quiere decir y se asentó Jacob. Entonces aquí el rabino Yehuda Ashlag comienza citando, dice, y se asentó Jacob. Y aquí comienza la sinopsis de toda esta porción. Dice así: Rav Hiyá, que era uno de los participantes del diálogo en el Zohar, abre una discusión acerca de la elección más significativa que cada uno de nosotros debe hacer: seguir a la inclinación al mal, una fuerza presente y persuasiva desde el momento de la concepción humana, o a la inclinación al bien, la cual no se expresa a sí misma sino hasta que la persona cumple 13 años de edad. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí el rabino Yehuda Ashlag? Que está extrayendo de todo este texto del Zohar, que el por defecto del ser humano es estar bajo la influencia de la inclinación al mal desde el nacimiento, y hay que hacer un esfuerzo para conectarse con la inclinación al bien. Continúo.
Un individuo justo, aprendemos, es uno que no da crédito a la inclinación al mal, sino más bien espera a la llegada del bien. Y aquí esto se conecta íntimamente con un libro muy interesante llamado Un curso de milagros, que muchos de ustedes seguro conocen, seguramente muchos lo han leído y estudiado. Un curso de milagros siempre dice que la primera voz que escuchamos en nuestra cabeza, luego de cualquier cosa que pasamos en la vida a diario, es la voz del ego o del miedo. En inglés dice el libro Un curso de milagros, dice Ego always speaks first, o sea, dice el ego siempre habla primero. O sea que cualquier situación que tú experimentas, la primera voz que salta en tu cabeza para reaccionar es la del ego o miedo. Y luego Un curso de milagros te dice siempre espera a la segunda opinión, la segunda voz, porque la segunda voz es la voz que ellos llaman del Espíritu Santo. Y ahora vamos a conectar esto a la Kabbalah. En la Kabbalah todo se divide entre el lado de la misericordia, que es el lado de la divinidad y la inclinación al bien, y el lado del juicio. Eso equivaldría a lo que nos dice Un curso de milagros, que es el ego o miedo, ese es el lado del juicio, o el lado del Espíritu Santo, que viene a ser la misericordia o el lado divino. Entonces aquí vemos la íntima conexión entre los dos textos porque nos dicen ambos. El por defecto es el lado del juicio, el lado negativo, el lado que te va a hacer reaccionar mal y crear más karma negativo. En cambio, la forma de cortar ese karma negativo, que no se regenere, es reaccionar del lado de la misericordia. Cuando logramos hacer eso, que se le puede llamar también perdonar la situación, ahí se libera ese ciclo de karma que se puede volver a repetir hasta el infinito si seguimos reaccionando desde el lado del juicio. Entonces continúo aquí leyendo. En tanto que quienes siguen a la inclinación al mal sufrirán ciertamente en el mundo por venir, los justos están hechos para sufrir pruebas y aflicciones en este mundo precisamente porque no se asocian con el otro lado cuyo reino es este. Bueno, les voy a explicar un poquito a qué se refiere esto. En el Zohar, en arameo, el otro lado se dice Sitra Achra y se refiere al lado del juicio y el lado también demoníaco. Y cuando yo digo demoníaco, tenemos que recordar siempre que el lado del juicio lo ejecutan los demonios. Ellos son los encargados de primero acusar y luego implementar el juicio sobre la persona, lo cual le va a generar un sufrimiento. Pero eso solamente si la persona ha actuado de una manera que le genera esa especie de karma negativo. Y aquí vemos lo que dice este texto, dice, en tanto que quienes siguen a la inclinación al mal, es decir, que reaccionan del lado del juicio, sufrirán ciertamente en el mundo por venir. En hebreo se dice Olam Abba, y cuando se habla del mundo por venir, muchos piensan que es el mundo quizás después de la muerte, o la nueva tierra o tiempos del Mesías, pero decir el mundo por venir también puede querer decir la realidad que está por ocurrir o el futuro simplemente. Y el mundo por venir puede ser tu propia vida más adelante en el tiempo y es el resultado de tus actos también. Entonces, por eso dice que en tanto que quienes siguen a la inclinación al mal sufrirán ciertamente en el mundo por venir, o sea, en su propio futuro, que es el mundo por venir individual, van a sufrir porque reaccionaron desde el lado del juicio creando nuevo karma negativo. Y luego nos dice, los justos están hechos para sufrir pruebas y aflicciones en este mundo precisamente porque no se asocian con el otro lado, cuyo reino es este. Y aquí hay otro secreto, y es que este mundo es reinado por el otro lado, porque se creó luego de una especie de resistencia
a la divinidad, tal como dice un curso de milagros, que cómo se crea este mundo. Lo que describe un curso de milagros es que en la unión total con la divinidad, la unión existe también entre la voluntad de todos los entes existentes, que pueden ser ángeles, etc. Y todos recordamos las historias sobre los ángeles caídos, porque ¿qué fue lo que ocurrió? Al parecer, que alguno de estos entes muy elevados tuvo un pensamiento, que eso es lo que describe un curso de milagros, y ese pensamiento fue una pregunta que fue, ¿qué pasaría si? O en inglés, what if? Esa sola pregunta era cuestionar qué pasaría si se hace otra cosa que la voluntad divina. Y en ese mismo instante ahí se crea este mundo, porque ocurre la separación de la unión con la divinidad y ahí se crea el mundo material, y todo este mundo está gobernado por el otro lado, que otro lado, quiere decir Sitra Ahra, equivale al lado de juicio, porque esa pregunta de qué pasaría si yo hiciera otra cosa es un juicio, es un intento de averiguar si quizás no está bien hacer todo lo que Dios quiere, es ir en contra de la voluntad divina, o simplemente crear un mundo en el que se experimente qué ocurre si hacemos otra cosa que la voluntad divina. Y el resultado lo vemos hoy en el mundo. Yo creo que la respuesta es más que obvia. ¿Cuál es el resultado cuando un mundo funciona no de acuerdo a la voluntad divina, que es lo que ocurre aquí? Entonces, continúo con esta sinopsis. Dice así: pero Dios librará al justo de todo mal, como hizo con Jacob. Dios protege a los justos del juicio severo, quitándolos del mundo en el tiempo del juicio o posponiendo el juicio. Entonces, aquí termina esta sinopsis de toda la porción, que son cientos de páginas, y lo que nos dice el rabino Yehuda Ashlag, que escribe esta sinopsis, es que Dios protege a los justos, y si tiene que venir un juicio muy severo sobre la tierra, Él va a hacer una de las dos opciones: o va a quitar a los justos de la tierra o va a posponer el juicio. Eso para no hacer sufrir a los justos. Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre este punto. Una de las estrategias del mal, del otro lado de la Sitra Ahra, es hacer que no quede ni un justo sobre la tierra. Esto se conecta también con la porción en la que estudiamos a Sodoma y Gomorra. Recuerdan que en el diálogo entre Dios y Abraham, Abraham le ofrece a Dios buscarle justos en Sodoma para que no sea destruida. Entonces es como si hace una especie de negociación y le dice: si te encuentro 100 justos, ¿la perdonas? Y Dios dice sí, pero no los encuentra. Y va bajando el número hasta que realmente se da cuenta que no hay ni un justo en Sodoma. Entonces ahí ocurre lo que ya todos sabemos. Entonces, una de las estrategias del mal que hoy gobierna el mundo sin lugar a dudas es hacer pecar a los justos, porque ellos también saben que si hay justos sobre la tierra, no se puede ejecutar un juicio severo o no se pueden lograr las agendas tan negras y oscuras que planean. Entonces, por eso, a través de todos los medios, empezando por la televisión, continuando con las series de Netflix, con Hollywood, etcétera, etcétera, todo el tiempo se incita a la gente a actuar en contra de la voluntad de Dios. Y sobre todo, se intenta a toda costa que los justos pequen, porque esa es la forma de permitir que se haga cualquier cosa con este mundo. Entonces, por eso, hoy más que nunca, tenemos que estar muy atentos, primero, a lo que consumimos a través de redes, televisión, series, películas, internet, y tenemos que preguntarnos qué genera en nosotros eso que estamos consumiendo.
¿Acaso genera en nosotros virtud? ¿Acaso genera en nosotros reacciones de misericordia o todo lo contrario? Y por último, el secreto que quiero revelarles aquí, de acuerdo a lo que explica la Kabbalah hebrea, es que en el mundo hay más misericordia que juicio. ¿Por qué? Porque si hubiera más juicio que misericordia, el mundo ya no existiría. Porque luego de que se generan ciclos de juicio sobre juicio sobre juicio, al final el mundo sería destruido. Si no hubiera algo que lo detiene. Por eso en hebreo se dice Hesed mamtik et adin. ¿Qué quiere decir eso? La misericordia endulza el juicio. Es decir, que esa misericordia divina que está debajo de todo hace que este mundo siga existiendo a pesar de los niveles de juicio, maldad, transgresión que vemos hoy cada vez más. Entonces tenemos que estar conscientes de ello y no perder la esperanza, pero sobre todo tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad sobre nosotros, la responsabilidad de no dejarnos corromper, porque por más que haya más misericordia que juicio y haya algo que es divino, que sostiene este mundo, es nuestra responsabilidad no permitir que se pierda de eso. Entonces no hay que dormirse sobre los laureles y pensar que ahora todo va a estar bien sin hacer absolutamente nada. Todo lo contrario. Hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de cuál es la voz en nuestra mente que habla cuando reaccionamos ante cualquier evento en nuestras vidas y buscar siempre la voz de la misericordia, porque eso es lo que nos va a mantener del lado justo, del lado de la derecha, del lado de la misericordia, y nos va a mantener en adhesión al Creador. Y esto va a dar mucha esperanza para que este mundo se eleve a una situación mucho mejor de la que está hoy. Entonces, eso es todo por hoy, mi querida audiencia y comunidad. Les agradezco mucho el haber estado aquí todo este año, de nuevo escuchando la porción de la Torá, que ya es la cuarta vez. Les agradezco cada comentario que valora lo que hago en este canal. Así que les deseo a todos los que festejan Navidad que tengan una muy feliz Navidad. Y bueno, la semana que viene tendremos otro video más antes de fin de año con la porción última del año 2024. Entonces los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.